República de los Niños, inaugurada el 26 de noviembre de 1951 en Gonet, La Plata, es el primer parque temático educativo de América y uno de los primeros del mundo. Fue construida en 53 hectáreas que fueron expropiadas a la empresa Swift, que tenía su campo de golf. La República de los Niños representa una ciudad infantil diseñada para enseñar democracia y ciudadanía, con edificios a escala de niños, incluyendo instituciones gubernamentales y zonas rurales. Pero en este video voy a hablar específicamente del Museo Internacional del Muñeco, o más conocido como la Casa de las Muñecas. Este lugar es el más paranormal de toda la República de los Niños. El Museo Internacional del Muñeco es una de las principales atracciones del parque temático y se encuentra en el Palacio de la Cultura, un edificio estilo Taj Mahal. Este edificio alberga más de 2.500 muñecos vestidos con trajes típicos de diversos países. Y es una de las colecciones más grandes del mundo. Muchos de los trabajadores del lugar aseguran haber tenido experiencias paranormales en este museo. E incluso hubo ex trabajadores que renunciaron a este empleo a causa de todos los eventos paranormales que suceden. Una de las historias que se comenta en el lugar es que los empleados ven un niño fantasma, al que apodaron Tomasito. Este niño fantasma suele deambular por el museo cuando ya no hay visitantes, y los trabajadores suelen escuchar ruidos como si un niño jugara con las muñecas del lugar. Pero lo llamativo es que este niño fantasma solo tiene una pierna, y los trabajadores aseguran ver la huella de un pie de un niño marcado en el piso, más que nada los días que hay humedad y el piso se encuentra mojado. Y no es que solamente se ve la huella de un pie, sino que se ve el recorrido desde un cuarto hasta otro. Hay empleadas que comentan que al pasar por cierto pasillo del museo, sienten que alguien les tira del pelo. Otra historia es la que involucra a un guardia de seguridad, que comenta que al cerrar el museo, en la noche, se escuchan ruidos como si alguien moviera los muebles del lugar. Pero el museo se encuentra totalmente vacío. Esta muñeca que estamos viendo en pantalla cuenta con la historia más impactante y asombrosa de todo el museo. Hace algunos años, los directivos de la República de los Niños tuvieron que retirar del lugar a la muñeca a causa de la gran cantidad de quejas de parte de los trabajadores, que según sus testimonios comentaban que la muñeca se movía sola, causando pánico y terror entre todos los empleados y empleadas del lugar. Los testigos afirman que dejaban la muñeca en su vitrina y al otro día aparecía en otra, o que la dejaban sentada y aparecía parada. O lo peor, fue un día que se movió de planta baja hasta el primer piso. Fue en ese momento que la muñeca se ganó el apodo de la Anabel Argentina. Movidos por el miedo y el pánico, los empleados llegaron al punto de que nadie quería estar solo en el museo. Por eso mismo, los directivos de la República de los Niños tomaron la decisión de quitar la muñeca del lugar, y como podemos ver en la actualidad, ya no se encuentra. Esta era la mesa donde se encontraba, y al costado podemos ver la vitrina que cubría la muñeca. Esta información la obtuve de un medio local llamado Diario Digital de Gonet. Pero esta historia no termina ahí, ya que lo que uno se pregunta es
¿Cuál es el origen de la muñeca y a dónde fue a parar? Estuve investigando y di con el testimonio de una vecina que, según ella, conoce la historia de esta muñeca maldita. Según esta vecina, la muñeca fue donada por el señor Jorge Bell, fundador y dueño de todas las tierras donde se encuentra la localidad de Citibel. Incluso gran parte de Bonet y otras localidades cercanas también pertenecían a la familia Bell. La vecina cuenta que la historia de esta muñeca era que pertenecía a la hija menor de Jorge Bell y que una noche la niña desapareció junto a su muñeca. Pero todo esto sucedió allá por 1850 y para los que no saben, Citibel contaba con grandes zonas de bosques. Días después de la desaparición de la niña, en los alrededores de la estancia, apareció la muñeca bajo un árbol. Pero lamentablemente, la pequeña hija de Jorge Bell nunca más apareció. Continuando con el relato de la vecina, según ella, la muñeca fue donada por Jorge Bell a un instituto de menores, el cual la conservó y luego de varios años, la muñeca fue a parar al Museo de la República de los Niños. Sin dudas, el relato de la vecina es impactante y conmovedor, pero muy difícil de comprobar, ya que no existen pruebas ni evidencias que confirmen la historia. Lo que logré investigar es que una hija de Jorge Bell murió siendo muy joven y también es verdad que todas estas tierras pertenecían a la familia Jorge Bell, mucho antes de que exista la República de los Niños y el club de golf de la empresa Swift. En este antiguo mapa podemos ver la estancia de los Bell. Pero la pregunta es, ¿a dónde fue a parar la muñeca luego de que la quitaran del museo? Según este vecino comenta, yo sabía lo de la muñeca, viene de la época de López, por eso la sacaron, y me dicen que está en el entrepiso de la administración. Ahora lo de To, se refiere a Tomasito, el niño fantasma. Eso no, yo no soy de creer en estas cosas, pero es mucha gente que trabajó en el lugar, algunos que son de distintas épocas, y los casos se repiten, algo pasa. Y está más que claro que algo extraño pasa en el lugar, ya que son muchos los testimonios y experiencias de trabajadores que se repiten en su relato, como para negar lo sucedido. Bueno, yo te quería contar una historia que nos está pasando en mi familia, que tiene que ver con la República de los Niños y con unos mitos que andan dando vueltas. Hace un par de años, mi hijo, que hoy tiene 8, fuimos a visitar la Repu con un sobrino mío y nos pasó algo particular porque entramos al Museo de Muñecos, que habíamos ido muchas veces, y bueno, ese día fue como todo diferente. En un momento es un museo que tiene muchas vitrinas de muñecos de todo el mundo, y en un momento lo perdimos de vista y cuando lo volvimos a encontrar estaba llorando y asustado y nos decía que había una muñeca que le hablaba con voz de hombre grande, de viejo, nos dijo. Y bueno, en ese momento pensamos que era un chiste entre ellos, entre los chicos, no le dimos mucha bolilla, pero él se quedó mal desde ese día y volvimos a casa como siempre, y él empezó a las noches a tener pesadillas, que venía alguien a visitarlo a la habitación, específicamente él te decía un enano con la cara de esa muñeca, y nosotros no le dimos mucha bolilla porque él suele ser un nene un poco fantasioso, pero ya se empezó a complicar cuando no se le pasaba y no se le pasaba. Cuando yo era chico, fui a una casa de muñecas y había una muñeca muy fea. Y lloraba y dejábamos la luz prendida y dormíamos con él y nada, y no se le pasaba. Me empezó a hablar con una voz muy gruesa. Cuando fui a mi casa, empecé por las noches a ver como un duende que
se me acercaba. Le tiraba estampa, le avisaba que cuando gritaba no hacía ningún ruido. Hasta que hace un par de días nosotros estamos haciendo reformas en casa y se me ocurrió levantar la alfombra de la habitación donde duerme él y vi en el piso de madera huellas chiquititas alrededor de la cama, que no eran ni del tamaño del pie de mi hijo ni de mi hijo más chico, así que imagínate que estamos choqueados, es creer o reventar, no hay otra cosa para explicarlo. Desde ese día duerme en otra habitación y no sabemos qué pensar. Históricamente, las muñecas se han utilizado en rituales, hechizos y brujerías para representar a personas, considerándose recipientes potenciales de energía o entidades. En la religión africana vudú, las muñecas se han utilizado durante siglos en rituales para influir en personas, bajo la creencia de que un objeto que imita la forma humana puede canalizar energías espirituales o demoníacas.